Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que va a empezar una nueva guerra en los Estados Unidos dentro de su país. Estados Unidos ha tenido numerosas guerras fuera de su país. Solamente en la época de Obama llegó a tener 16 guerras fuera de su país. En la mayor parte de las guerras, Estados Unidos ha intervenido, no ha ganado, pero no ha perdido tampoco. Pero hay una guerra que la lleva desde 1974, cuando llegó al poder Richard Nixon, y que la tiene perdida. Y la segunda guerra que está iniciando Donald Trump, y que ya la inició Obama, que es la guerra, la primera, es la guerra al narcotráfico. Ya Estados Unidos sabe, y todo el pueblo norteamericano sabe, que la guerra al narcotráfico está perdida. Por más que pongan bases militares con el pretexto de combatir el narcotráfico, las mismas bases militares y los mismos norteamericanos se han convertido en los principales reguladores del tráfico de droga. No impiden el tráfico de droga, solo regulan el tráfico de droga. Ahora el objetivo es que esa droga no vaya a parar en las mafias latinoamericanas que están en las calles de Estados Unidos, sino que vuelvan nuevamente a la mafia italiana que controla el poder, ya no en las calles, sino en los centros de distribución como discotecas, lugares de entretenimiento, casinos, Las Vegas y otras empresas que tienen la mafia en Estados Unidos. Pero, ¿qué es la guerra que inicia Donald Trump, y que inició Obama y que continúa ahora Donald Trump? Y esta guerra es la guerra más difícil de ganar, porque es el comienzo de una guerra con Sudamérica y con Centroamérica, con el Caribe. Es la guerra migratoria. La guerra migratoria, la guerra contra los migrantes, que ha comenzado con comenzó con el famoso, secretamente, la sacada de migrantes en la época de Obama, que llegó a ser miles de miles, y que regresaron a países como Honduras, Guatemala y El Salvador, donde no tenían trabajo, y donde se convirtieron en delincuentes porque ya eran delincuentes en Estados Unidos, y llegaron acá con todas esas mañas. Y se creó un poder extraordinario, el poder de estas mafias que hoy se han convertido en la principal razón de la migración centroamericana. Hoy, Donald Trump ha empezado su redada, la redada de latinoamericanos llamados ilegales. Pero estamos viviendo en un mundo que ya cambió. Ahora, en el planeta Tierra existen los legales y los ilegales. Los legales son aquellos que pueden vivir en un país, sea porque nacieron, sea porque se nacionalizaron, sea porque consiguieron su residencia, sea porque están de turistas o están estudiando, en fin. Y los ilegales son todos los demás. Pero todos los demás son seres humanos con derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas y que hacen uso de su libertad, aquello que Estados Unidos ha gritado a los 7 vientos. Estados Unidos es el país de la libertad. Entonces, todos aquellos que se sienten libres y que quieren vivir la libertad, no sentirse oprimidos por gobiernos, por impuestos, por falta de trabajo, por las bandas, por la delincuencia, por las mafias, por los políticos, por las extorsiones, por todo eso, hacen una gran marcha hacia la libertad y a vivir su propia libertad, que es la migración, llegar a los Estados Unidos, el sueño americano. Este fenómeno de migraciones que luego invaden las cabeceras, las capitales de los imperios, se ha repetido desde épocas inmemoriales. Si recordamos lo que fue Roma, entonces entenderemos que Roma llegó y saqueó toda Europa, porque Roma era simplemente un imperio de ladrones vestidos de uniforme. Eran
soldados ladrones, saqueadores, y llegaban a los pueblos a robar y a reclutar esclavos. Ese fue el principal oficio de los militares romanos, y obligar a los pueblos a pagar tributos. Luego de que saquearon Europa y la área de los países del Mediterráneo, todos estos se volvieron contra Roma y destruyeron al Imperio Romano, lo dividieron, y de ahí nacieron todos los países que ahora forman Europa y el área periférica del Mediterráneo. Este fenómeno también se repite en Estados Unidos. Es el gran imperio que ha logrado concentrar la mayor riqueza, poder y conocimientos jamás existente en el planeta. Y esta riqueza proviene de sacar provecho y partido de su patio trasero y de otros países del mundo. Pero sobre todo los países del patio trasero de América Latina han sido las principales víctimas de las políticas de los Estados Unidos, de su ejército, de su intervencionismo, de los gobiernos que ellos han instaurado en cada uno de sus países. Recordemos Pinochet, recordemos Ríos Montt, recordemos los Somoza, recordemos Stroessner en Paraguay, Nicaragua, Chile, las juntas militares. Recordemos lo que han sido las dictaduras en toda América Latina. Esto nos pone en relieve de que éramos países del saqueo, países del robo. Nos robaban los recursos naturales, pero al mismo tiempo nos robaban nuestra fuerza de trabajo. Hoy la economía y el mundo ha cambiado. Mientras que antes, en el caso de los romanos, ellos buscaban esclavos e impuestos. Cuando llega el Imperio Español a América, ellos lo que buscan es el oro, materias primas. Comienza el comercio de materias primas y de minerales. Pero luego, cuando llega la Revolución Industrial, Inglaterra y Estados Unidos comienzan, primero Inglaterra, a hacer el robo a través del comercio. Y luego, Estados Unidos convierte a la industria en una industria ladrona. Recordemos lo que pasó con el petróleo. Estados Unidos saqueó el petróleo de América Latina, de Venezuela, de México, de Ecuador y de todos los países, consiguiéndolo a un precio muy bajo para ir a venderlo en Estados Unidos como gasolina, productos derivados y todo lo demás, y con ganancias extraordinarias. Pero hoy hemos pasado a un nuevo mundo, a una nueva sociedad, donde lo más importante ya son los consumidores. Ahora Estados Unidos es el mayor productor de productos intangibles, es decir, conocimientos, internet, comercio por internet, productos que tienen propiedad intelectual. Y estos productos necesitan mercado, y la competencia es por mercado. Es justamente esto lo que ha comenzado a declarar la guerra entre China y Estados Unidos. Estados Unidos es el dueño del 4G, y a través del 4G, que es el sistema de internet que tenemos, ha logrado apropiarse del mundo. Y sus industrias de internet son ahora las más ricas del planeta. Pero China ha inventado el 5G y ha patentado el 5G, que es 100 veces más veloz que el 4G. Y entonces la gran guerra entre China y Estados Unidos es por el 5G. 5G que va a permitir a China y a las empresas chinas tener el gran poder del control de la industria de intangibles, de productos intangibles. Bien, pero ¿por qué la guerra de Estados Unidos contra las drogas está perdida? ¿Y por qué la guerra contra la migración también va a ser una derrota? Porque Estados Unidos se convirtió en el mayor consumidor de drogas del mundo. Solo en este año ha aumentado el 4% más del consumo en lugar de reducirlo. Y es un país que ya tiene 40 millones de consumidores registrados y en tratamiento de drogas. Y esto significa que tiene un costo por paciente con tratamiento enorme.
realmente la droga está consumiendo a Estados Unidos lo mismo que está consumiendo los presos en las cárceles. Tiene más presos en las cárceles que estudiantes en la universidad. Y los presos en la cárcel son más caros que los estudiantes en la universidad. Estas ironías son las que están convirtiendo a Estados Unidos en un perdedor de la guerra con las drogas. Lo mismo está pasando con el fenómeno migratorio. Estados Unidos es un perdedor en el fenómeno migratorio. Es un perdedor en el fenómeno migratorio porque los norteamericanos no quieren hacer el trabajo que ensucia sus manos, que no tiene título, que no tiene reconocimiento ni mérito. No quieren cortar colas de cerdo en los lugares donde se faenan cerdos. No quieren faenar gallinas, no quieren sembrar, no quieren cosechar, no quieren estar bajo el sol, bajo la radiación, sufrir las inclemencias. No quieren hacer el trabajo que consideran denigrante. Porque sí estudiaron, sí se prepararon, no es para ir a terminar haciendo el trabajo que hacían sus bisabuelos, que eran completamente analfabetos. Y entonces ese trabajo lo tiene que hacer alguien, y alguien es los latinoamericanos que llegan allá. Y para los latinoamericanos ese es una gran fuente de trabajo. Para ellos no es una deshonra, no es una vergüenza. ¿Por qué no es una vergüenza? Porque cada dólar que ganan, cuando regresa a su país, se convierte en $100. Ganar dinero en Estados Unidos no es cuánto ganas en Estados Unidos, es cuánto ese dinero se convierte en su país. Esto se llaman las remesas. Y esas remesas se multiplican por 100 en nuestros países. Pero esas remesas, además, a diferencia de la exportación de banano, de petróleo, de riquezas minerales, porque la explotación de banano termina siendo dinero de Alvarito Noboa y los ricos exportadores bananeros. El petróleo resulta ser que es dinero de los partidos gobernantes en el estado, en el momento en que llegan al poder. Dinero de los gobernantes, de los presidentes. Ellos deciden qué hacen con el dinero petrolero cuando la industria es nacional, es la nacionalizada. Pero el dinero que llega de las remesas llega a cada familia, a cada niño, a cada boca, a cada persona, y son los más pobres de este país. Y estos ya nos demostraron que pueden salvar. Porque cuando tuvimos la crisis bancaria, las remesas salvaron Ecuador. Venezuela ya no vive del petróleo. Ahora ya Venezuela pasó a vivir de las remesas y se ha convertido en el mayor exportador de fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo reporta a Venezuela dinero. ¿Y por qué reporta a Venezuela dinero? Porque $1 que ganan en Ecuador se convierte en $100 en Venezuela. No es que un ecuatoriano que gana en Estados Unidos 400 o $1,000 al mes, que es un sueldo de hambre en Estados Unidos, esos $1,000 al mes, cuando llegan acá, se convierten en 2 salarios mínimos vitales. Ya pueden vivir 2 personas con salario mínimo vital. Ya puede convertirse en casas. Por eso Cañar está lleno de palacetes construidos por migrantes, porque allá en Estados Unidos ellos son limpiavidrios, pero acá son dueños de un palacete en Cañar. Eso es lo que hace que la migración sea imparable. Y este fenómeno migratorio cuando Donald Trump hace el muro, va a crear una gran industria. ¿Cuál es la industria de transportar a la gente? Pues por debajo, por submarinos, por donde sea, por el aire. Eso no importa. Ese es el gran negocio ahora, como lo fue el negocio del alcohol cuando se puso la ley contra el alcohol. Y el negocio será traficar personas. Y ya no será solamente cruzar la frontera. Ahora el gran negocio en Estados Unidos es proteger a los migrantes. ¿Por qué? Porque si proteges a los migrantes les puedes cobrar más. Conviertes a la chica en prostituta y solamente por darle protección, esconderle por aquí, por allá, ya ella va a trabajar de prostituta y te va a dar más de lo que ella coge para sí misma. Lo mismo va a ser el albañil, lo mismo va a ser el campesino, el agricultor. Le va a dar a ese que le encubre, que le protege, dinero. Y es mejor que la droga, que la cocaína. Y es mejor que el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol tú lo vendes una vez y no te sigue dando dinero. Pero en cambio,
el trabajador al que tú proteges, al que tú encubres, al que tú le metiste escondido, te da trabajo una y otra y otra y otra vez. Todos los días te sigue dando plata hasta el día que él se libere o tú ya no quieras más o pase algo. Pero entre tanto, es una esclavitud. Están fomentando, esta redada de Donald Trump está fomentando la esclavitud moderna en los Estados Unidos. Y eso, sin embargo, se convierte en dinero que llega a América Latina y sostiene a los países, pero no a los países, a las familias de cada país. Y seguirán yéndose familias a buscar ese dinero. Esa es la situación real y por eso esta guerra contra los migrantes es una guerra perdida. Muchas gracias.